Vamos a concretarnos en esta entrevista. Uno de los temas que tú propusiste y me parece fabuloso desde el punto de vista de la medicina consciente es el de la gastritis. Un Ajá. mal que te quiero decir, pareciera que, no sé si es nada más desde el punto de vista de los latinos que viven acá o los hispanos que son seguidores míos en las redes sociales, que cada vez que pongo, digamos, una receta, que pongo un producto, que pongo algo, lo primero que me dicen es, me da gastritis, tengo gastritis, me lo puedo tomar con la gastritis. Entonces, doctor, vamos a entrar en materia y quiero que si nos dices desde tu punto de vista de la medicina consciente, ¿qué es la gastritis? Perfecto. Pues me gustaría explicarlo desde inicialmente la visión convencional, moderna, la fisiología normal y la fisiopatología de la gastritis. Estamos refiriéndonos a la mucosa del estómago, primero que todo. Muchas veces, coloquialmente se le dice gastritis a quizás una molestia, una dispepsia amplia que puede provenir incluso del intestino, del colon. Pero la gastritis como tal, como concepto médico-patológico, es la inflamación de la mucosa del estómago o gástrica, ¿sí? Por eso gastritis. Toda terminación en itis es inflamación, gastro, mucosa del estómago. Este tejido hermoso, muscular, básicamente, que se extiende desde el inicio o desde el tubo digestivo, ¿no es cierto?, que comienza en la boca. Para ir más gráficamente, el tubo prosigue en el esófago, un tubo muscular, y que este tubo traspasa una barrera muscular que separa el tórax del abdomen, que se llama diafragma, que es el músculo que desciende cada vez que respiramos, y hago hincapié porque ahí este esófago perfora este músculo y ese punto se llama hiato, algo que vamos a mencionar quizás después hablando de un reflujo, por ejemplo, para diferenciarlo de la gastritis. Luego viene esta bolsita, un símil a una bolsa, algo muy parecido a lo que usan los españoles, tú que mencionas España, esa, no me recuerdo el nombre, que le llaman así, para tomar vino. Ajá. Ay, Dios. Bueno, es como una bolsita, ¿no? Muscular, Sí. y eso tiene una función maravillosa. El estómago hace lo que no logra terminar la boca. Cuando nos echamos un alimento al mucho como para evitarle tanto trabajo al estómago. El estómago recibe este alimento triturado, al menos por los dientes y la ayuda de la saliva y otros fluidos. Y esta bolsita aparentemente se cierra arriba, en este hiato, se llama cardias ese punto, se cierra o se presiona con el diafragma, y abajo hay un esfínter como tal que se llama píloro, que es lo que separa el estómago de la primera porción del intestino, que se llama duodeno. Esta bolsita, entonces haciendo el signo, se cierra y se moviliza como buen músculo, haciendo una especie de lavadora, de esas lavadoras que Ujú. la ropa y empieza a revolver con la ayuda de un ácido, un jugo gástrico extremadamente ácido en base a eh, ácido clorhídrico, un pH 2 y menos, y otras enzimas que ayudan a digerir. Este alimento triturado pasa a ser un quimo, que se llama, una sustancia muy blanda que sí es adecuada en su pH y en su forma, en su consistencia, para que llegue a la primera porción del intestino. Esa es la función del estómago, dentro de muchas otras, ¿no? Pero es solamente para graficarlo. Volviendo a la patología de esto, la inflamación de la mucosa puede ser aguda, y eso es muy importante reconocer la diferencia. Aguda significa en medicina de poca data, de poco tiempo. Y típicamente la gastritis aguda ocurre por una transgresión alimentaria. Uno come mal, come mucho, copiosamente, supera los límites del estómago y, claro, se va a irritar probablemente. O ciertos alimentos famosos, ¿no es cierto?, irritantes, gaseosas, de pH ácido, café en exceso, alcohol y tantas otras. El humo del cigarro también puede influir, por cierto, como ejemplo de algo no sólido, pero que afecta e inflama agudamente la mucosa del estómago. Mientras esté el escenario, el contexto
adecuado se repara en unos 5 días. Eso es lo fisiológico. Pero si el factor que está inflamando la mucosa del estómago permanece en el tiempo, como lejos la pandemia más grave de todas, que se llama estrés, provoca, la mucosa empieza a deteriorarse gravemente y ya no se puede reparar a sí misma en 5 días. Requiere de una intervención. Y por cierto, un medicamento no va a sanar nada, como por ejemplo los famosos omeprazol o derivados, ¿no es cierto? Los bloqueadores de histamina 2 o este clásico omeprazol que es el más usado y sus derivados, ¿no es cierto? Esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, dependiendo de la latitud se usa uno distinto, pero bloquea una bomba a nivel celular de la célula parietal, la que produce ácido clorhídrico en el estómago. Se bloquea la bomba y durante 24 horas o un poco más, dependiendo del derivado, no hay secreción ácida. Por supuesto, difícilmente va a haber el síntoma de la acidez, pero no está sanándose nada más. Tampoco se recubre el estómago o la mucosa del estómago con este tipo de fármacos. Eso es una mentira, una falacia. Y lo menciono porque es muy común escuchar eso. Y tiene efectos secundarios bastante serios, ¿no, doctor? Por supuesto. Si la normalidad es mantener una cantidad y calidad de ácido clorhídrico tal en el estómago para cumplir su función, al bloquear su producción, también impides, por ejemplo, la secreción de un factor intrínseco que se llama, que es el que posibilita la absorción a su vez de una vitamina muy relevante para quien no come carne, por ejemplo, es más bien vegetariano o vegano estricto, la vitamina B12. La B12 se absorbe o la aprovechamos a nivel intestinal cuando el factor intrínseco, que así se llama, es secretado normalmente en el estómago. Con el uso crónico mantenido de este tipo de fármacos no se secreta este factor intrínseco, por ende perdemos la posibilidad de aprovechar desde los alimentos naturalmente la B12 y podemos quedar en una carencia que se manifiesta en una anemia macrocítica de glóbulos rojos muy grandes y empezar solapadamente a generar los síntomas de una anemia y puede llevar a algo más grave. Una carencia de vitamina B12 puede incluso perjudicar a nivel cerebral profundo. Me encantó la explicación y creo que eso, imagino que estarán de acuerdo quienes te escucharon, hace mucho más fácil el comprender el funcionamiento y de dónde viene esa famosa gastritis, que es algo que yo creo que cuando uno ya empieza a aprender las cosas, a entenderlas, cambia la conciencia, ¿no? Es como que, ya sé lo que me está pasando, ya son los alimentos. Entonces ya entendemos, doctor, que no es cuestión de tomarse una pastilla que nos va a dar todos esos efectos espantosos, que es súper común. Es impresionante la cantidad de personas que toman omeprazol o como se llame, donde sea. O sea, es a nivel porque muchas personas sufren de gastritis, millones de personas sufren de gastritis. Esa es, digamos, como que el tratamiento convencional que se da. Y a nadie se le dice, bueno, si te dicen no comas, qué sé yo, cítricos o algo de eso. Creo que es, ¿cuál es dígame usted que es el doctor aquí, cuál es digamos, el tratamiento que se manda desde el punto de vista de nutrición, o sea, de alimentación? ¿Cuáles son los alimentos que les dicen a las personas que no deben consumir? Sí, reconociendo que poco sabemos en general los médicos porque no nos preparan habitualmente en la facultad para una adecuada nutrición. Y lo clásico es basarse en una dieta restrictiva de alimentos que son conocidos por ser irritantes. Mencioné algunos como el café, el alcohol, ciertos condimentos, los ajíes, por ejemplo, los picantes, el chile, que dirían en México, ¿no? Evidente que es irritante. Pero además de restringirse en alimentos, hay que hacer mucho más. Hay que comprender el para qué. Desde la medicina consciente, Cecilia, no puede haber sanación sin educación. Y la educación es más que explicar en palabras
simples, ¿no es cierto? No en este lenguaje tan técnico, lo que es la gastritis, sino el para qué. Cambia todo. ¿Para qué mi estómago me quiere decir algo, me quiere advertir? ¿De qué me puede estar advirtiendo? ¿Por qué no fue el hombro y por qué fue el estómago? ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje? Eso lo responde la medicina consciente. Y encantado de hablar de ello. Claro, entremos en materia entonces, ya que entendimos qué es lo que produce la gastritis. Me gustaría, antes de que entraras en este tema, no sé si está metido ahí en la medicina consciente, me imagino que sí, y entendiendo que los médicos en realidad no tienen entrenamiento nutricional, pero muchas personas, yo veo que es como seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente. Las personas se quejan de que tienen gastritis y siguen comiendo igual una gran cantidad de alimentos que consumen que obviamente no les está cayendo bien, pero lo siguen comiendo, se toman las pastillas, se toman los antiácidos, se toman todo esto, siguen haciendo lo mismo, siguen llenos de estrés. Y lo triste es que en la mayor parte de los casos no es porque quieran, porque saben y no les da la gana de hacerlo, no, sino que simplemente no tienen idea de que pueden hacer cambios en su estilo de vida que les pueden ayudar a la gastritis. Me gustaría, si ese tema, me imagino que está dentro de la medicina consciente, si no, ¿qué piensas de esto? Sí, totalmente de acuerdo. Das un ejemplo clásico de la inconsciencia, ¿no es cierto? Cuando una enfermedad simplemente, o un síntoma, simplemente nos molesta, según el plan que yo había diseñado de vida. Quería ir a tal evento, entonces sé que voy a comer copiosamente, en vez de cambiar, decido tomarme un fármaco que me evita los síntomas. ¿Hubo algún aprendizaje ahí? Nulo, absolutamente ninguno. Yo mismo en la facultad me recuerdo a mis propios compañeros que ya conocían de la historia, que iban de parranda y previamente el omeprazol era sagrado. El objetivo era que no se vieran perjudicados con el alcohol, qué sé yo. Pero bueno, todos hicimos eso en algún momento. Cuando queremos o nos disponemos a sanar, y ya no solo buscar alivio temporal para continuar haciendo lo mismo, y nos disponemos entonces a un cambio genuino, amoroso, compasivo con uno mismo, buscamos algo más, el para qué. Y no solo un cambio alimentario coherente, no solo evitando, restringiéndose de estos alimentos conocidos por todos los irritantes, sino que escuchando a mi organismo. Si yo como harina blanca procesada en un pan, ¿no es cierto?, o en una masa, y me cae pésimo, me provoca acidez, pues no necesito ir a preguntarle a un médico si me cae mal. Tengo que ser coherente con lo que me dijo mi cuerpo. El cuerpo no miente, no miente. Y si he cambiado todos mis hábitos alimentarios, me he vuelto una higienista de la alimentación, extremadamente meticulosa y detallista, aún así persisten los síntomas de la gastritis, hay otro factor menos conocido que sí atiende la medicina consciente, eso llamado psicoemocional. Una historia de vida que puede criticar el síntoma actual. Y ahí me explayo. El estómago está absolutamente conectado con este jefe del organismo físico, que es el que llamamos cerebro en funcionamiento o mente, ¿sí? Y tú sabes que cuando se vive en esta vorágine occidental del exitismo, multitasking, siempre atento a todo, hiperalerta, el estrés es pan de cada día, es una constante. El estrés, llamémosle a la respuesta ante la amenaza. Una mente anticipada, siempre preocupada, está viviendo millones de amenazas, ilusorias, por cierto, porque son todas futuras, y el cuerpo obedece. Dentro de esa obediencia, el estómago le hace caso. Y el estómago no está para defendernos de nada. El estómago va a cumplir su función cuando cumplamos con ese ritual, ¿no es cierto?, que implica cenar, alimentarse. Estamos nutriéndonos y ahí debiéramos estar en quietud, respirando adecuadamente, quizás compartiendo con otra persona, masticando con el tiempo. Un rito sagrado que debiera ser. Cuando eso lo hacemos en 5 minutos o trabajando al mismo tiempo, contestando llamados, viendo una pantalla,
El estómago no entiende nada porque no le llegó la información de que iba a ser ocupado. ¿Me sigue? Eso mismo ocurre si es que mi mente está en ese modo multitasking, hiperactiva, hiperalerta, y no hay espacio para la quietud porque se juzga como pérdida de tiempo, perder dinero y otras. Estos órganos como el estómago, el intestino, genitales, órganos sexuales internos quedan desprovistos de recursos. El cerebro está siempre priorizando los órganos y tejidos que nos van a servir ante esa amenaza que no es real, está ilusoria, ¿no es cierto? La posibilidad de perder dinero, de que se acabe, llegue una cuota, lo que sea. Entonces prioriza el corazón, el propio cerebro, los ojos, los músculos están tensos, siempre esperando la guerra, que no llega nunca, y se postergan hasta el final de las prioridades órganos como el estómago. Y le llega menos irrigación, le llega menos sensibilidad nerviosa, le llegan menos hormonas, menos oxígeno, y por ende no tiene la capacidad de producir, por ejemplo, una cantidad o calidad adecuada de este ácido clorhídrico o jugo gástrico. La mayoría, ojo con este dato, la mayoría de los síntomas de gastritis, a diferencia de lo que se cree, no se da por un exceso de ácido, se da por una carencia de ácido. En esta analogía de la lavadora que hacía del estómago, si tú rebalsas de agua en la lavadora, ¿no es cierto?, y pretendes lavar con eso, no va a funcionar bien. Vas a sentir mal cuando uno siente que está copado, colmado el volumen del estómago. Pero lo que ocurre al no ser atendido correctamente por el cerebro, este estómago, es que produce poca cantidad y de mala calidad el ácido poco que produce, y por ende ese poquito ácido, cuando se ve sorprendido con comida, tiene que hacer lo que puede. Y si tú echas mucha ropa a tu lavadora y le echas nada de agua, muy poquito, ¿qué va a pasar con la ropa? No va a quedar bien lavada, ¿no es cierto? Va a quedar impregnada del detergente y otras cosas, y por ende no cumples tu resultado. Ese es habitualmente la causa más frecuente de una gastritis crónica, la baja calidad y cantidad de un ácido clorhídrico mal producido por poca atención cerebral al estómago, poca quietud, una persona que no se detiene, que no sabe de quietud, que no respira a propósito. ¿Cuánto a nivel occidental, ¿no es cierto?, nos falta valorar la quietud tanto como la actividad? Si la vida fuera pura actividad, no tendríamos para qué dormir. La quietud es tan importante. Ahí aprendemos, asociamos de la... Siempre tiene que haber quietud. Un monje zen que lleva meses meditando no está flojeando, no está perdiendo el tiempo, está haciendo algo que nosotros a nivel occidental no valoramos. Y el estómago, vaya que valora la quietud, el respirar, esa maravilla que ocurre a nivel de digestión cefálica o fase cefálica de la digestión, cuando uno simplemente imagina ese plato preparado por su madre o por su abuela, que se lo van a preparar y la próxima semana la va a probar. Cada vez que la visualiza ya está percibiendo su aroma, las papilas gustativas se estremecen, empieza la secreción de saliva porque el cuerpo, simplemente por recordarlo, se detiene a disfrutar, a gozar. La alimentación puede ser orgásmica, Cecilia, cuando lo hacemos consciente. Puede ser uno de los placeres más grandes. Y no me refiero a la gula, me refiero a el rito maravilloso, consciente de nutrirnos, no solo por comer por comer, porque es la hora de comer, sino que valorar la nutrición a nivel celular. Pero eso se nos olvidó. Y también hablando del estrés y de lo que sucede en nuestro cuerpo, aparte de que produce muy poquito ácido clorhídrico, también la sangre el cuerpo está preocupado por defenderse de este monstruo que nos va a matar en cualquier momento, y no le importa para nada la digestión. O sea, y la digestión utiliza muchísima energía.
Entonces, si la energía y toda la sangre y todo se está yendo a los músculos porque tenemos que salir a correr o pelear o algo, eso es lo que el cuerpo cree cuando estamos en un nivel de estrés crónico, que estamos siempre... O sea, doctor, a lo mejor si nos explicas un poco para que nuestros oyentes entiendan de lo que estamos hablando bien, lo que sucede cuando estamos con o sea, el estrés está bien, es parte de nuestra vida, nos puede proteger, nos ayuda. El problema es cuando lo mantenemos crónicamente, como acaba de explicar el doctor, y comemos bajo estrés, dormimos bajo estrés, estamos siempre estresados porque estamos preocupados de la vida y el cuerpo, las cosas físicas que suceden en nuestro cuerpo no nos permiten tener una digestión normal, la asimilación de los nutrientes y, como dijo el doctor, esa puede ser la mayor causa también de que tengas gastritis. Hice un buen resumen, doctor. Maravilloso. Usted sabe. Yo agregaría algo. Quizás el estrés, como tú bien dices, es muy útil. Todo está para algo, pues es una creación perfecta. Nada más perfecto que el organismo humano. Es impresionante. Cuando uno lo conoce, es un milagro. Deberíamos agradecer cada segundo por lo que somos, que por cierto es mucho más que el cuerpo. Pero lo que falta ahí al respecto de ese estrés útil, cuando es agudo, en el momento que nos permite reaccionar cuando viene un carro a atropellarnos, por ejemplo, eso es estrés. Lo que nos levanta en la mañana también es estrés, un pico de cortisol y otras hormonas que nos despiertan, que nos dan la oportunidad de vivir. Así de relevante es el estrés. Pero lo que falta cuando se mantiene crónicamente es un límite. Saber decir basta. Tú sabes que hay hormonas para eso. También hay hormonas para todo. Y una muy importante que se relaciona con otra patología que podemos ver más adelante, quizás en otro capítulo, es la leptina. Se ubica su función. Someramente, la leptina a nivel cerebral permite esta escucha de la saciedad. Por ejemplo, cuando estamos comiendo, sentir. Hay algunos que perciben unas ganas de suspirar, un leve. Eso, dice la antiquísima Ayurveda, ocurre cuando el estómago ha llenado 2/3 de su volumen. 1/3 debiera llenarse de sólidos, 1/3 de líquidos y 1/3 de nada. Si tú colmas la lavadora, ¿cómo se va a hacer? Tendrás que dejar un espacio. Cuando llegamos a 2/3, viene esta reacción maravillosa, sutil, amorosa, de un suspiro. Pero ¿qué hacemos cuando está aún servido el banquete? La mente carente, que no puede perder tiempo, dice, ¿cómo voy a perder tanto? Y antiguamente se iba a vomitar, ¿no es cierto?, esos atracones. Los bacanales romanos. De Roma, no tal cual la historia lo dice. Hoy día quizás no se va a vomitar, se consigue bulimia, pero se come desesperadamente como si se fuera a perder el alimento. El atracomba. Falta el límite, ¿te fijas? Así también el estrés debiéramos limitarlo. Y fíjese usted que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, no sé cómo será allá en Chile, las compañías de alimentos rápidos, la comida rápida, han hecho que las cantidades de alimentos sean exorbitantes. O sea, los vasos de soda, las papitas, las 3 carnes en una hamburguesa, o 5 o 20, y la gente compra eso y dice, pues me lo tengo que comer todo. Claro, es una estrategia de marketing fantástica. Van creciendo los volúmenes y luego cada cierto tiempo evalúan y sale una versión mini que compensa la versión gigante, familiar, industrial. Pero claro, eso es puro marketing y business. Antes me he preguntado por qué las gaseosas, por ejemplo, les incorporan agua carbonatada o gas. Lo hacen para que las papilas gustativas no se hastíen, por decirlo fácil, de la cantidad de azúcar que contiene. Sin gas, una gaseosa no sería tomable, sería un jarabe hostigoso terrible, pero con gas se inhibe esa percepción. Entonces, uno cree que está saciando su sed, después tiene que tomar agua igual. Después tienes más sed. Y fíjate que cuando una soda se deja ahí que se queda sin gas, nadie se la toma.
no, la botan por lo general, dicen, no, sabe horrible. Un jarabe intomable, por cierto. Me encanta esta conversación. Yo me gustaría, como sabes, nosotros hacemos esto en vivo para los miembros del Círculo de Cecilia y ellos hacen preguntas. Los quiero invitar a que, me imagino que están todos como yo fascinados escuchándote, pero que si tienen algún tipo de preguntas, pues que las vayan formulando ya para tener tiempo antes de que se nos acabe el tiempo de la entrevista. Me gustaría entonces que si por lo que estoy observando acá, ya entendemos que por supuesto seguir comiendo como estamos comiendo y lo que estamos comiendo pues no es una buena estrategia para eliminar lo que es la gastritis en sí. Y obviamente quizás sea hasta más importante el enfocarnos en qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, cuál es nuestro estilo de vida y el por qué estamos teniendo gastritis. O sea, como quien dice, hacer un análisis, ¿no? De que, bueno, yo sé que tengo gastritis, pero déjame hacer un stop aquí, parar y analizar por qué. De acuerdo. Perfecto. Muy de acuerdo. Lo has planteado muy bien. Esta detención que nos invita, ¿no es cierto?, a hacer de nuestra vida esta quietud, que el síntoma cardinal de la gastritis, aquel dolor, ¿no es cierto?, tipo urente, se describe en medicina como quemante, en la boca del estómago llamamos, en ese epigastrio, sobre el ombligo, ¿no? Que puede ir acompañado de algo que mencioné antes o no, de reflujo, esa sensación de pirosis o un calor que sube, incluso puedo percibir un mal aliento, un sabor ácido en la boca, incluso la irritación del esmalte dental cuando es grave. A propósito, ahí solo para hacer un acápite, aquella poquita y de mala calidad de ácido clorhídrico, al no ser atendido el estómago, hace lo que puede, decíamos, para digerir este sorpresa de alimento que llegó. Ese mismo poquito puede subir porque no se cierra este cardias arriba, el agujero que forma el esófago al diafragma para el comienzo del estómago no se cierra bien y por ende sube una cantidad de ácido produciendo el reflujo. Entonces el reflujo, podríamos decir, es la mayoría de las veces una consecuencia o una gravedad de haber mantenido una gastritis no atendida correctamente, no sanada. Reitero la diferencia, ¿no? Atendida podría ser tomar un antiácido, tomar más agua, sí, o un omeprazol. Si yo quiero aprender y sanar de raíz, no tengo que solamente atender el qué me he hecho a la boca, sino el cómo me alimento. Cuánto me detengo, cuánto respiro, cuánto mastico, cuánto gozo. El milagro de disfrutar sabores, aromas. Los alimentos tienen propiedades organolépticas. No sé si habéis escuchado eso. Cuando tú tomas una naranja en la mano y se la pasas a un niño, tal cual, no se la das preparada en un jugo, lo que le pasa a la naranja con cáscara, con hojita, con hormigas, ojalá una naranja de verdad, orgánica, biodinámica, tú la puedes disfrutar el color, asombrarte de ese color de un árbol que es absolutamente generoso, sientes la textura, los aromas, sacas la cáscara, te das cuenta de esta lámina más blanquecina que no es casual que esté, disfrutas del jugo, todo eso lo saboreas antes de echártelo a la boca, luego se convierte en un orgasmo dentro tuyo. Así debiéramos alimentarnos, disfrutando. Pero si no hacemos eso con la comida, ¿cuánto estamos disfrutando de cada hito en la vida? No valoramos nada y se nos pasa la vida así, se nos pasan 25 años, cumplí 50, llegué a los 60. Uno decide cómo vivir, y me anticipo quizás a una temática más adelante, uno decide cómo morir, porque morimos como vivimos. Así es. Sí, esta vorágine. Muy cierto. Y me encantó mucho lo de la leptina y el suspiro, que es parte de esa explicación que estás dando ahora, de que uno está tan atormentado con otras cosas que ni siquiera escucha al cuerpo, cuando el cuerpo te dice, ya, te saciaste, disfruta lo que acabas de consumir. Agradece. Sí, y hay otras tantas señales que deberíamos poder escuchar. Decíamos, cuando uno
cambia hábitos porque es evidente que hay que dejar, no sé, algunos irritantes como el alcohol. Haces el esfuerzo y suspendes el alcohol, pretendiendo que ese tiempo corto que lo suspendes te sane, no estás dispuesta o dispuesto al cambio realmente. Pretendes, como tú bien dijiste, resultados distintos haciendo más de lo mismo. No aprovechas la crisis. En cambio, preguntarte, bueno, ¿y para qué bebo? ¿Qué me gusta? Uno responde por qué y la pregunta fue ¿para qué? El para qué es cuestionable, ¿no? Una persona no es ni más inteligente, ni más simpática, ni más bella, ni más guapa bebiendo. Y cuando uno toma conciencia de aquello, podría decir, bueno, esto ya no lo necesito. A esta altura de mi vida ya no. Quizás en la adolescencia fue para vencer, quebrar un hielo, salir a bailar, lo que haya justificado en su momento. Pero ya a esta altura, ¿para qué? Si mi estómago me lo está divirtiendo, no me cambia el ánimo, se afecta a mi familia, ¿por qué sigo del mismo modo, pretendiendo cambios rápidos, eternos, con un mínimo esfuerzo? Así no es la vida, nunca ha sido así. Entonces, la quietud que nos invita a valorar este estómago gritando, ¿no es cierto?, en forma de gastritis, hay que escucharlo. Y siento que ahí, mira, me recordé de palabras literales de mi maestra que decía, Ricardo, el amor es con cuchilla también. El amor también es saber poner límites. Por supuesto, en la crianza, tú bien lo sabes, ¿no? No puede decir todo el tiempo que sí, tiene que también poner límites. De otro modo, o sea, la persona no valora la libertad, como decíamos al inicio, y no sabe comportarse adecuadamente de modo responsable con su organismo, por ejemplo. Los límites, con amor. Y es interesante eso del alcohol, ¿para qué? Y que también sabemos que nos estamos haciendo daño y seguimos, no solamente con el alcohol, con el cigarrillo, yo diría, por ejemplo, el alcohol y el cigarrillo tienen también, pero también la comida, un componente adictivo, ¿no? Que para algunas personas puede ser muy difícil de dejar. Sin embargo, yo pienso a veces que no se quiere hacer ese esfuerzo y es más fácil tomarse el antiácido o el omeprazol antes de irse al bar que decir, es que sí, mi cuerpo está, como dices tú, gritando de dolor, ¿no? Es por algo, vamos a escucharlo, vamos a ver qué es lo que está pasando y después viene el reflujo gástrico y después vienen las úlceras, ¿no? Porque eso sigue, no se queda ahí. Exacto. Podemos mencionar al respecto de eso. Yo diría que en forma amplia, todo lo que excede nuestra necesidad se convierte en un veneno. Todo. Nos podemos envenenar de oxígeno, nos podemos envenenar, no sé, de ejercicio, por supuesto. Tomando agua, mucha agua. Exceso de agua, por cierto. Y entonces, ese alcohol. Y ahí hago un hincapié en la droga más potente de todas, más dura que la heroína, el azúcar refinada, que está en tantos alimentos, ¿no es cierto?, de la dieta occidental sobre todo, y cómo está camuflada de muchos nombres, versiones aún más refinadas. El azúcar, que es lo que hace que grandes compañías se mantengan, porque es adictivo. Y bueno, basta darle una gaseosa, ¿no es cierto?, a un niño antes de dormir y ese padre o madre se va a arrepentir de haberle dado, ¿no? Porque no va a dormir. No va a dormir. Pero eso mismo ocurre en la adultez. Quizás no tan evidente como los niños, pero nuestro cerebro nos va a pensar y va a ser un pésimo descanso en la noche a raíz de ese azúcar consumido. Tú mencionas las consecuencias probables o potenciales complicaciones de una gastritis crónica. Por cierto, hay muchas. Hallazgos en una endoscopia alta, digestiva alta, como es el gold standard de un diagnóstico correcto, protocolar de una gastritis, se hace por endoscopia. Esta fibra, ¿no es cierto?, que ingresa una cámara y que puede tomar muestras también cuando es pertinente. Muchas veces se encuentra el famoso Helicobacter pylori, una bacteria que está colonizando el 80% de las personas, aun cuando quizás nunca se hayan quejado de un síntoma asociable a la gastritis.
pueden estar colonizados por esta bacteria oportunista que justamente entra y se queda cosa gástrica o duodenal cuando la calidad y cantidad del ácido no es la adecuada para matarla. Entra y se queda ahí viviendo, haciendo producir más y de menor pH o mayor acidez, ¿no es cierto? El ácido clorhídrico o jugo gástrico, irritando las paredes, promoviendo a largo plazo la potencial úlcera o herida de la mucosa, que puede sangrar microscópicamente, producir anemia, solapado, silencioso, y también existe un mínimo porcentaje, pero que puede progresar a un tumor, a un cáncer de estómago, que todavía es una de las principales causas de muerte, tanto a nivel occidental como a países representantes de Oriente. Japón, clásico, Chile y Japón, fíjate, tienen de las más altas tasas de cáncer gástrico. Se ha estudiado que tenemos que ver nosotros los chilenos, para decirlo así, con los japoneses. Productividad, te digo de inmediato que no en cuanto a lo laboral, pero sí es bastante estrés. A diferencia del japonés, el chileno promedio trabaja mucho más de lo efectivo aquí mentalmente. No paramos de pensar. Es una sociedad muy buena para pensar y de poca expresión. Pero bueno, eso ya no trasciende las líneas de esta conversación. Al respecto de uno de los hallazgos de la endoscopia potenciales, es muy interesante. Muchas personas que quizás están escuchando esto y les interesa, les habrán encontrado un diagnóstico, un hallazgo histológico en la endoscopia que se llama metaplasia gástrica o intestinal, dependiendo de dónde hayan tomado la biopsia. La metaplasia, Cecilia, muy interesante el comportamiento que hace esa célula, y la medicina consciente tiene una explicación preciosa, muy trascendente. Metaplasia es, en términos amplios y fáciles de entender, que una célula, dado su contexto, el ambiente que lo rodea, para el cual se supone estudió, ¿no es cierto? Una célula del estómago estudió, creció, se desarrolló, se hizo específica para un pH tal, un ambiente tal, y no le llega nunca. Se aburre y mira hacia el lado y decide copiarle a otra célula. Una célula del estómago que se aburrió y que no le llegara el contexto para el cual se especificó, puede copiarle del intestino, por ejemplo. Wow. Y para copiarle al intestino tiene que regresar a la escuela. No puede continuar especialista en estómago. Tiene que regresar a una potencial derivación hacia el intestino en cuanto a su especificidad, a su función. Y eso es gravísimo, porque si lo hace desde el miedo, se puede constituir un tumor. La metaplasia gástrica o intestinal, donde se encuentre, es un tremendo advertencia para ese ser a escala mayor de que el entorno, el medio en el cual esas células del estómago o del intestino ya llevan años siendo inadecuados en ese entorno. Y es por malas acciones, por poca atención. Entonces es delicado, es grave. Ese es el momento para reaccionar. Es el ultimátum. Si no, va a venir a reaccionar frente a un tumor, a un cáncer. Ojo. Wow. Es realmente preocupante. Yo no había escuchado hablar de la metaplasia. Es impresionante eso que suceda. Y fíjense cuántas personas uno escucha que dicen que tienen gastritis por años y toman pastillas y esto, y van al médico, el médico les manda más dosis y súbela, y compran pastillitas de esas que te venden ahí, de antiácidos, los líquidos y todo, y desconocen hasta dónde puede llegar con el tiempo este tipo de problemas. Entonces, si pudiéramos, porque se nos está acabando el tiempo, tenemos algunas preguntas, y me gustaría, si nos das como una especie de resumen de tú como médico, que te vamos a ver a tu clínica de medicina consciente,
¿qué le dirías a un paciente que te llega con un caso de gastritis que no, ya le explicaste todo esto? ¿Cuál sería la prescripción o la receta que tú le das para el tratamiento? Lo que diría inicialmente esa receta sería: tome conciencia. Me encanta. Lo que le quiere decir su noble cuerpo. Hablaría de la detención, por supuesto, de esa quietud necesaria. ¿Cómo está llevando su vida? Cuestionarse, Cecilia, es lo básico. Para despertar en conciencia tenemos que cuestionarnos. ¿Para qué me estoy matando dinero, recursos, si no lo disfruto siquiera? Si mi familia no me ve, si mis hijos cambiarían todos sus juguetes por presencia del padre, por ejemplo, como a mí me pasó. Ese es un cuestionamiento inicial que puede hacer que el más porfiado de todos, el más obstinado, se detenga y cambie. Entonces, promovemos eso desde la medicina consciente. Lo segundo, tú mencionas un cambio alimentario coherente con esa persona. No tiene por qué volverse estricto, vegano, ayurvédico, no, ni keto, ni cetogénico, ni paleolítico. Tiene que ser instintivo, intuitivo, coherente consigo mismo, porque somos todos únicos. Y si no sabe hacerlo, pedir asesoría correcta, profesional, competente. Tercero, diría yo, revisar el cómo nos alimentamos. ¿Por qué estoy simplemente comiendo y no valoro mi nutrición? Tal como hoy día, ¿no es cierto?, estamos la mayoría despertando a que ya no necesito dejar entrar, permear a toda la información que me entregan los medios, porque ya sabemos que buena parte está absolutamente manipulado. Bueno, no me permito malnutrirme desde lo mental. ¿Por qué me sigo malnutriendo de lo alimentario? Y siento que este tema de los límites es muy relevante. ¿Hasta dónde me hago cargo yo de otros? ¿Y por qué siento que debo hacerlo? Hay mucha culpa asociada a la gastritis. Una vida culposa, en deuda, en carencia, asociada a la gastritis, al menos desde mi experiencia. Una persona que vive una gastritis crónica muchas veces hace lo que hace porque está escapando de enfrentarse, se excede en el trabajo, se excede en hacerse responsable por otros, sufre porque al hermano le ocurrió, porque al amigo le ocurrió algo, porque el mundo está mal, y no mismo, creyendo que esa es una actitud generosa, altruista. Nos compramos ese cuento desde el ego y desatendemos lo que realmente podemos cambiar, a uno mismo. Y eso nos hicieron creer era egoísmo. Se llama amor propio, Cecilia. No podemos dar lo que no tenemos. Podemos llenarnos de algo y luego compartirlo, ¿no? Eso parece más lógico. Exacto. Entonces, enfatizar en esa forma de llevar la vida realmente coherente, partiendo por casa y luego dando, y dando con límites claros establecidos, haciendo el discernimiento entre culpa y responsabilidad, que nada tiene que ver, puede cambiar muchos de los factores asociados a una gastritis, a una úlcera, a un reflujo, a una metaplasia. Yo estoy viendo, de pronto, claro, estamos hablando de medicina consciente, que es, digamos, algo que va más allá de esa prescripción a la que estamos acostumbrados con la medicina convencional, ¿no? Tómate un omeprazol después de cada comida, tómate unos Tums, toma agua y evita comer esto. Eso sería lo que diría un médico convencional. Y esta prescripción que acabas de dar no tiene absolutamente nada que ver con eso, pero sí tiene que ver con algo que no solamente te va a mejorar la gastritis y prevenir el que te termines con un cáncer, pero que te va a mejorar muchas otras cosas en tu vida, porque no es nada más el estómago, ¿no? Cuando esa persona grita su cuerpo a través del estómago, hay que atender a la persona, no al estómago, ¿no? A esa única Cecilia con una historia única percibida. Eso es lo que hacemos desde nuestra visión, pero también es relevante, diría yo,
enfatizar en que esta visión de la medicina no es una alternativa ahora. Si esa persona por un tiempo va a hacer un criterioso uso de un omeprazol, un antiácido, fantástico. ¿Cuál es el problema? No se trata de dejar eso para cambiarse o algo natural, o qué sé yo. Porque todo lo que busquemos afuera tiene un alcance, sea provenga esta de una medicina moderna, farmacológica, una intervención quirúrgica o algo tan tradicional como la medicina china, ayurveda, o pueblos originarios maravillosos andinos que hoy día nos enseñan a vivir. Todo eso tiene un alcance, no nos va a rescatar, no nos va a sanar, tiene un límite. Desde ese alivio logrado, somos nosotros, únicamente nosotros, uno con uno mismo, los responsables y capaces de sanar, llegar a aprender la lección única que me quiere dar mi estómago o el estómago de mi cuerpo, a mí, en mi historia de vida, porque me viene a bofetear, a hacer despertar de cómo estoy llevando mi vida hasta ahora y el para qué lo hago. Enfrentar una realidad, aceptarla. En realidad estoy, por ejemplo, evitando estar con mi familia, con mi esposa, por trabajar excesivamente y lo encubro en mi responsabilidad de proveedor. Hasta el día que lo acepte, no lo voy a poder cambiar. Para cambiar una actitud hay que aceptarla cabalmente. Eso se trata. Si hemos venido a amar y el amor es aceptar incondicionalmente, yo solo puedo cambiar algo que lo acepto, que me estoy escapando, porque no sé cómo decirte las cosas, esposa. Y por eso me escapo buena parte del día trabajando, quedando como el padre heroico proveedor, por ejemplo. Sí. Y también la relación que existe entre el sistema nervioso y el estómago, el sistema digestivo, cómo afecta eso que hablas de la culpa, de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema nervioso, cómo nos afecta el dolor de estómago. Háblame un poco de eso antes de ir a las preguntas, por favor. Nada sería de la culpa sin el castigo redimitorio. La culpa, vinculando lo que tú acabas de decir, sistema nervioso con el estómago propiamente tal, es una ilusión. No somos culpables de nada, pero una matrix, un sistema que nos culpa, una cultura asociada a una religión, ¿no es cierto?, donde se castigan, se producen penitencias por malas obras fuera de los cánones o dogmas de cierta visión, todas, por cierto, nos han inculpado. De hecho, desde el famoso pecado original, por ejemplo, la inapropiada, siento yo, interpretación nos ha hecho culposos. La culpa, a nivel mental, funciona como una gran carga, un gran lastre. Y todo este potencial que yo tengo por desarrollar en mi vida, en todas facetas, en toda dimensión de existencia, en pareja, en familia, laboral, social, queda autosaboteado por este nivel de culpa. Me ofrecen un cargo, voy a ganar mucho más dinero y solito me hago una zancadilla para intentar inconscientemente redimir, compensar este nivel de culpa. Y pierdo la oportunidad, o se la doy a otro, o justo no envié los papeles, me quedé dormido ese día. ¿Crees que eso es mala suerte? No, es autosabotaje del inconsciente culposo que se castiga y no toma oportunidad, porque no siente que es merecedor de la culpa, es gravísima, y es otra forma de llamarle al miedo, miedo al éxito, miedo a ser quien soy. Pues esto es una ilusión y vale la pena sacarla de la mente en un proceso amoroso de práctica tangible del perdón. Eso se puede y es parte del acompañamiento desde nuestra visión. Ahora recalco o reitero, esta visión consciente de la medicina no descarta el uso de, no sé, por ejemplo, voy a dar un tip más práctico. Siempre me preguntan, bueno, ¿qué hago yo que despierto con gastritis? En la mañana, cuando viene este pic de cortisol, lo primero que deberíamos decirle al cuerpo es que se viene un día, ¿sí? Viene una actividad. Se acaba la magia de la ensoñación y viene la actividad del día. Si en la mañana, en ayunas,
yo me sirvo un vaso de agua templada. Es importante la temperatura del agua. No puede ser extrema fría ni muy caliente. Eso es hiriente para la mucosa del estómago. Templada. Jamás con hielo, por ejemplo, aunque se viva en el Caribe. Agua templada, a temperatura ambiente. Ojalá un agua de buena calidad, purificada, ionizada, intencionada, que puede ser maravilloso, ¿no? Es el agua bendita, bendecida por mí, pues, con mi mejor intención. ¿Por qué no? Sin mi cuerpo. Exacto. Lo dejo cargado de amor. Y a eso le agrego jugo de medio limón. O sea, es que el limón, los citratos, y tú mencionaste los cítricos como alimentos prohibidos, y alguien diría, pero ¿cómo? ¿Está diciendo algo en contra? No, sí. No es así. El jugo de limón tiene citratos que a nivel del estómago, en el jugo gástrico, van a neutralizarse, y es favorable, además de los múltiples minerales que le otorga el agua. Jugo de medio limón, jengibre rallado. No sé si en otras latitudes se le dirá distinto al rizoma del jengibre, pero recién rallado, 1 centímetro de este maravilloso bondad de la naturaleza, va a despertar, y a eso le podemos dar un toque de sal de mar aún mejor, va a despertar lo que en India antigua llamaban Agni. El Agni, que viene de ahí proviene la ignición, tiene que ver con el fuego, es el fuego sagrado del estómago. Para la ciencia moderna, las millones de enzimas que se producen favorecedoras de la digestión. Pero yo debo contarle al cuerpo que voy a alimentarme. Y esto puede ser una gran señal externa. Me bebo esta agua con jengibre, con un toque de sal de mar, y despierto mi Agni, lo dejo encendido. Por ende, no se va a ver sorprendido si luego tomo desayuno. ¿Te fijas? Es una práctica maravillosa, muy simple, muy barata, accesible para todos. El jengibre debería ser barato en todas partes. Y nosotros, por ejemplo, mi señora, que es experta en eso, anda con un dedito de jengibre en la cartera, y antes de comer en un restaurante pedimos limón, algo que habitualmente está. Agua templada, limón, jengibre, antes de comer, ojalá unos 15 minutos antes. Maravilloso. Fantástico, me encanta ese dato. Siempre recomendamos, y yo lo tomo todos los días, el agua templada en medio limón, pero lo del jengibre se lo voy a comenzar a agregar ahora para despertar mi fuego, mi acné, con mucho, y un poquito de sal. Me encanta porque además es súper hidratante, y es importante el comenzar el día con buen pie. Doctor, le voy a leer algunas de las preguntas. Yo creo que eso ya puede darle a nuestra audiencia en este momento una receta, una receta, ya una prescripción. Mari Argueta dice, hola doctor, gracias por compartir sus conocimientos. Doctor, ¿es ya bien comer primero y luego tomar agua, o se debe tomar y comida a la misma vez? A mí me gusta comer primero y luego tomar agua. Bellísima pregunta, que se nota que es una persona informada, que al menos se lo ha cuestionado. La felicito. Es cierto, desde culturas antiquísimas, que yo valoro mucho, porque antes, tú sabes, a los sabios se les decía ociosos, porque se detenían a revisar el modelo de vida armoniosa que siempre hemos tenido para copiar, para imitar la naturaleza. Y los tiempos de digestión, de asimilación de energía, de los alimentos sólidos y los líquidos es distinta. Y es cierto, debiéramos separar las comidas sólidas, lo que mastico, de los líquidos. No obstante, existen alimentos untuosos como las preparaciones guisadas, los caldos, maravillosos, ahí están mezclados. Pero si yo quiero hidratarme especialmente con agua, como debería ser lo ideal, debo separar ojalá unos 30 minutos del alimento. Puede ser antes, puede ser después, pero no en medio de la comida. Eso es lo ideal. Perfecto. A ver, y vamos por... se me movió esto acá un minutito. Jessie Mendoza dice, buenas noches doctor, mi pregunta es, ¿tomar café en ayunas y que te duela la boca del estómago es síntoma de gastritis? Síntoma de porfía también, ¿no? Porque con mucho respeto lo digo, a mí me ha pasado.
Y cuando, no sé, viajé a Colombia y me traje el café más orgánico, más maravilloso que puedo encontrar, pero me lo sirvo en ayunas y me produce el grito del estómago, muchas gracias café orgánico, pero a mí no me está haciendo bien, en ese momento no. Y tengo que escuchar al que no sabe mentir, no es la marca del café ni la preparación, es mi estómago. De aquí para abajo no mentimos. Y entonces la verdad es que ese es un síntoma de gastritis, quizás agudo, y que si usted permanece o continúa con el hábito del café, insiste, culpando quizás al juguito de naranja que tomó después, al estrés de la noche anterior, bueno, se está haciendo una zancadilla, como mencionábamos, propia. Es como pretender ser sano bebiendo una cucharadita de veneno a diario. No se puede, hay que hacer un cambio. Pero no es porque sean ayunas, o es el café en sí que el que ya viene haciéndole daño. Le llamamos desayuno, ¿no es cierto?, a la interrupción del ayuno natural fisiológico de la noche. Hay mucho que hablar del ayuno intermitente y otras tantas prácticas trascendentes del ayuno. Pero en el ayuno, el estómago no estaba con actividad, estaba en quietud absoluta, en paz, estaba también durmiendo, pensémoslo así. Cuando yo despierto a mi estómago con un café, un producto cálido, ¿no es cierto?, que muchas veces se sirve con agua casi hirviendo, con cafeína, con un pH ácido, no es un agradable despertar para esa mucosa. Y se puede quejar. Por maravilloso que sea el café, es su origen, puede hacer daño. Y si a una persona, a su hermana gemela, no le causa daño y a usted sí, no se compare, es único. Entonces hágale caso a lo que su estómago le dice. Y si se lo toma después con el desayuno que ya comió y no le hace ese dolor, está bien. O sea, mi pregunta es como que si el estómago reacciona así en ayunas es por algo está afectando. Eso. Entonces a lo mejor lo afecta también después, pero no se siente tanto porque tiene la comida. Exacto, el factor momento en que se bebe el café es muy importante. Hay cafés que son placenteros. Me voy a poner un ejemplo más extremo. Yo no como carne de vaca, de vacuno, hace años. Pero si mi hija pequeña, no sé, estoy inventando un ejemplo, por una tarea escolar, le toca hacer una albóndiga, una hamburguesa con sus propias manos de carne de vacuno, me la cocina, me la regala, papá, esto es para ti, te amo mucho. Yo, aunque no haya comido hace 20 años carne, y teóricamente me vaya a caer como un veneno, me como esa hamburguesa y es un tesoro. Mi organismo lo va a aceptar maravillosamente porque viene con el amor de mi hija. ¿Me explico? Entonces, a veces más importante que lo que me echo a la boca es cómo lo acepto. Si estuviéramos en el desierto y lo único que hay para beber es ese café, le aseguro que no le va a dar gastritis. Porque vale. Entonces hay un contexto también que entender. ¿Y si entonces cómo se bebe el café? Y puede ser que después del alimento, habiendo alcalinizado quizás un poco más el jugo gástrico, ese café se asimile o se acepte mejor. Bueno, entonces Jessy, que comience por tomarse su agüita con limón y el jengibre, la sal, y ve a ver después cómo le va con el café, con comida ya en el estómago. Evelyn Soto dice: buenas noches, doctor Soto, bienvenido al grupo de Cecilia, muchas gracias por estar compartiendo con nosotros sus conocimientos. Mi pregunta: si un licuado de papaya o fruta bomba en ayunas es bueno para la gastritis. Muchas gracias a mi prima que está Soto, bueno, somos pocos. Lo blanco que me pregunta. Agradezco la pregunta porque es muy interesante hablar sobre la fruta y los tiempos a propósito del café, de la fruta. La fruta para muchas culturas es un alimento sagrado que llega a nutrir hasta las gónadas, hasta las células más cuidadas por el organismo, las potenciales vidas.
Entonces, la fruta debe consumirse aislada. ¿Y qué significa eso? No tan solo lejos de otras comidas, sino que sin mezclarse. Eso llamado tutti frutti o similares, como mezcla de muchas frutas, que hoy día es a veces habitual en malas recomendaciones de batidos, se mezclan frutas, no corresponde, no es adecuado. Si se quiere mezclar una fruta con otra, debe ser de la misma familia, estrictamente. Cítrico, qué sé yo, untuoso, pero jamás mezclarlos. Y entonces ahí mencionó la papaya, que tiene múltiples propiedades, tú bien las conoces, pero antiinflamatoria, la papaína, maravillosa. Puede ser muy útil, así como especias antiinflamatorias, a agregar a alguien que vive con gastritis una cúrcuma activada en la mañana. Por ejemplo, yo que soy vegetariano, mencioné, me hago unos huevos revueltos de campo, un huevo que no ha consumido una gallina que nunca comió pescado, como habitualmente le dan, harina de pescado, un huevo de verdad, pero lo hago con ingredientes antiinflamatorios, con cúrcuma activada. Cúrcuma y un toque de pimienta negra, 80:1 en proporción. Eso se calienta a fuego lento en un aceite de coco o idealmente un ghee, la mantequilla clarificada, ghee. Y esa mezcla que queda como un dorado oscuro es un potentísimo antiinflamatorio capaz de revertir inclusive una gastritis. Es fantástico incorporar la cúrcuma, así la papaya como una fruta que siempre a comer aisladamente, como una reina, no se toca por nada, la fruta solita. Sin la cúrcuma. La papaya sin la cúrcuma. Sí. No, mezclar papaya con cúrcuma, además que no me la imagino muy apetitosa. Y se puede hacer el aceite, la cúrcuma con el aceite sin los huevos. Claro, Perfecto. Por supuesto. Mi ejemplo fue como yo incorporo actualmente la cúrcuma, pero puede ser eso la base de un sofrito para un arroz, un puré, unos frijoles. Perfecto. Nosotros llamamos porotos. Porotos. Ok, Alma dice, Alma Orellana, pobre nuestro cuerpo y estómago. Gracias, doctor, por tan importante información. Yo nunca he tenido dolor ni acidez, pero antes de cambiar mi alimentación tenía muchos eruptos, pero eso ahora disminuyó. ¿Los eruptos son síntomas de gastritis?, pregunta ella. Qué buena pregunta. Alguna vez me preguntaron por el sin bulto, como se dice en medicina, o alias hipo. El hipo. Y como ella describe esto, flatulencias o eructos, pueden ser una sutil advertencia de que ese diafragma está reclamando por algo. Este músculo que separa tórax de abdomen y que es perforado, reitero, por el esófago, involucrado en el reflujo y que luego se distiende formando el estómago, dentro del tubo digestivo, está advirtiendo ese diafragma de que hay una energía, hablemos de energía nuevamente, tomando la medicina consciente, que debiera ir de cefálico hacia abajo y que está yendo inapropiadamente hacia arriba. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando lo práctico no se está realizando y se queda aquí mucha idea, mucha rumia mental y poca práctica, poca decisión. ¿Cuántos de los que están escuchando acá, que han vivido o sufrido, depende de uno, no sé si sufre o no, la gastritis, podrán reconocer que mucho piensan, visualizan, decisión A, decisión B hasta el final, y se les pasó el momento de tomar la decisión? Y perdieron. Rumia mental, como la vaca rumea su pastito al masticar, rumia mental, pensamiento. Y eso, poca práctica, poca acción. Entonces la energía sube, se queda arriba, hay que llevarla a lo práctico, a actuar. Qué interesante, pero también Lía Pérez dice, una persona que eructe mucho y seguido puede ser por gastritis. O sea que las personas tienen como una relación o una creencia. También María Peña dice, doctor Soto,
¿por qué nos da hipo? Que usted lo acaba de mencionar. El hipo, yo trabajé en urgencia varios años, en emergencia, digamos, y hay emergencias de hipo, personas que no duermen por el hipo, por un ataque de hipo que perdura más de 24 horas. Una situación que puede llegar a ser grave, por supuesto, por cómo le afecta a la persona. Y fíjate que con ejercicios de respiración, algo que casi nadie hace en esta vorágine occidental de vida apuradita, detener a esa persona, mirarla a los ojos y que me imite haciendo un ejercicio ni siquiera tan no sé, tan activo como en pranayama, pero puede ser tomando aire, llevándolo voluntariamente del pecho al abdomen, como hacen los cantantes, ¿no? Que toman fuerza del abdomen más que del tórax, porque del tórax saldría una voz pequeña, pero desde el abdomen sale grande. Haciendo eso, tomando energía o aire, ¿no es cierto? Y reteniéndola en el tórax y voluntariamente pasarla al abdomen, puede regular este diafragma, que es el que se desbalancea, por decirlo así, a nivel neuronal, nervioso, en el hipo. La flatulencia tiene que ver con otros factores, por supuesto, la microbiota intestinal, un temón que podemos tomar en otro capítulo maravilloso, y otros factores que son, por supuesto, influyentes. Así que no es sinónimo de gastritis, flatulencia, ¿no? No siempre es así. Ni el hipo tampoco. No, el hipo tampoco. Bueno, doctor, aquí hay comentarios. Té de hierbas, y dice Jesús, o mejor dicho, Lucila Romero dice: buenas noches, los tés de hierba son irritantes, y la cúrcuma que viene en cápsula, pregunta Rosy Rico, ¿sirve igual o es mejor la que viene en polvo? Pues nos las venden como suplementos antiinflamatorios. Perfecto. Parto respondiendo lo último, lo de la cúrcuma. La cúrcuma, la gran mayoría viene originalmente de India, es lo que buscaba Colón cuando llegó a descubrir América, o según él, a descubrir América. Buscaba las especias de India, porque las guerras se sanaban con cúrcuma. Bueno, llegó a América y todo es perfecto, así que bueno, finalmente aquí estamos, también gracias a eso. Y la cúrcuma que viene en cápsula probablemente es muy antigua y no sabemos el nivel de oxidación que tiene el polvo dentro. Yo sugiero que si no es una cúrcuma activada, que bien difícilmente la van a encapsular, se utilice el palillo, el rizoma también parecida a la familia del jengibre que mencionábamos antes. La cúrcuma en palito se puede rallar y esa sí es digna. No solo la siembran mucho en India, sino que también en Perú. El Perú es una gran fuente de cúrcuma para toda Latinoamérica. Y no es difícil sembrar y cosechar cúrcuma. En muchas latitudes crece, porque en India es una maleza casi. Sí. Respondiendo a la otra de las hierbas, bueno, decir que las aguas de hierba son irritantes me parece inapropiado porque depende de cada hierba y el uso y cómo se consume esa infusión. Tendemos a desconocer el uso correcto de una infusión. Muchas veces, por ejemplo, países o pueblos que utilizan el mate, la hierba mate, la mal utilizan, la queman. Un buen argentino, un buen uruguayo sabe que hay una temperatura precisa para consumir. Y entonces se pierden las propiedades y pueden ser dañinas cuando la temperatura del agua no es correcta. Pero generalizar en las hierbas es inapropiado, es como decir las personas son, no sé, brutas. No corresponde. Hay hierbas que vale la pena mencionar en el contexto de la gastritis, como por ejemplo el martico, el llantén, la caléndula, la flor de la caléndula. Son tres, por mencionar, de las muchísimas que hay, excelentes terapias complementarias siempre a un cuadro de gastritis o a una persona. Recuerden que no hay enfermedades, hay enfermos, personas detrás de la enfermedad, y que pueden ser muy útiles.
usar este tipo de infusiones, siempre a una temperatura jamás y casi hirviendo, sino que amorosamente servida y tomadas a pequeños sorbos durante el día, matico, llantén, caléndula mencioné, excelentes cicatrizantes a nivel de la mucosa digestiva y otras, antiinflamatorios como la caléndula, buenísimo esas tres por mencionar algunas. Maltico, ¿es la primera? ¿Maltico? Matico. El matico se le llama científicamente Butyleja globosa. Ah, porque esa no la he escuchado. Globosa. El llantén sí. Matico, ¿sí? En Venezuela se conocía mucho. Aquí no he oído nunca llantén en Estados Unidos. No sé, a lo mejor sí hay, pero ya no busqué. Y creo que mi mamá la usaba para la acidez, creo. Ahora que usted lo menciona. Aquí en Chile, muchísimo el matico. Quizás se da más hacia las faldas de la cordillera de los Andes. Probablemente. Pero bueno, algo tan... Esto es compartible con el mundo, ¿no? Así que a buscarlo, el matico, excelente. Bueno, mi doctor, aquí le escriben, Dios le bendiga, doctor Soto, un placer conocerlo, gracias por todo, espero volver a verlo de nuevo aquí en este círculo. Y María Peña le da las gracias, otras personas también más arriba también le dieron las gracias y yo pues le voy a dar las gracias y le voy a reiterar la invitación es que tenemos tantos temas que hablar que usted me mandó una lista y creo que ha crecido hoy un poquito más esa lista, pero realmente siempre es un placer tenerlo aquí en mi podcast, es interesantísimo, yo espero que toda esta información de verdad pues estoy segura, va a ayudar a las personas que además de hoy, de los miembros del Círculo de Cecilia que están aquí en vivo, cuando esto salga al público general, van a disfrutar realmente, a aprender muchísimo con esta entrevista. Doctor, ¿algún mensaje final antes de esta despedida? Me gustaría simplemente agradecer a ti inicialmente, a tu equipo que está detrás, que bien... Perfecto, todo muy prolijo, muchas gracias Andrés y otros. La persona que ha resonado, pero también mencionar que la medicina consciente no es un lugar físico. Hoy día estamos a través de las plataformas online dispuestos a la humanidad toda, Cecilia. Y ya llevamos buena experiencia, más de un año, en hacer todo el acompañamiento exclusivo para esa persona que parte por una evaluación prolija, 100% online. Así que tenemos la dicha, el honor de acompañar a personas en todos los continentes. El desafío del idioma, el inglés al menos yo lo domino, pero hablando por de a poco, sí se puede. Y esa es nuestra idea, crecer al mundo entero, porque sentimos que es la medicina coherente con esta nueva era.